Amen. Amén. Happy Sabbath. Feliz sábado. Our subject at this school is the line of Christ, Nuestro tema en esta escuela es la línea de Cristo, but we did a work of preparation before heading into that line. pero hicimos una obra de preparación antes de abordar esa línea. The purpose is the following. Y el propósito es el siguiente. We're going to take the line of Christ Vamos a tomar la línea de Cristo and make direct application. y hacer una aplicación directa. In 1989, En 1989, truth began to open up to this movement. verdad comenzó a salir a luz en este movimiento. The truth, as it began, La verdad, como was comenzó, line upon line, fue línea sobre línea. understanding that there are reform lines, Entender que hay líneas de that these reforma reform lines y que estas líneas de tell reforma us of our own history. nos dicen sobre nuestra propia historia. So, in the history of the world, Así que en la historia del mundo there are four main reform hay lines. 4 líneas de reforma principales. Those reform lines Aquellas líneas de reforma are the beginning and end of ancient Israel son el inicio y el final del Israel antiguo and the beginning and end of modern y Israel. el inicio y el final del Israel moderno. So we have the beginning of ancient Israel, Así que tenemos el inicio del antiguo Israel, what we have traditionally called the line of Moses, lo que nosotros tradicionalmente llamamos la línea de Moisés, and the end of ancient y el Israel, final del Israel antiguo, what we have traditionally called the line of Christ. lo que So we tradicionalmente have the habríamos beginning llamado and la the línea de end of Cristo. ancient Israel. Así que aquí tenemos el inicio y el final del antiguo Israel. Then we have the beginning of modern Israel, Luego aquí nosotros tenemos el inicio del Israel moderno, what we have traditionally called the history of the lo que Millerites. nosotros tradicionalmente habríamos llamado la historia de los mineritas. The end of modern Israel, El fin del Israel moderno, what we have traditionally called the history of the lo que nosotros 144,000. tradicionalmente habríamos llamado la historia de los 144.000. So through the last 6,000 years, Así que por los últimos 6.000 años, you have ancient Israel, tú tienes el antiguo Israel, which at its end lo cual en su final culminated in the first advent, fue culminado en el primer advenimiento and took the gospel to the Gentiles, y tomó el evangelio y lo llevó a los gentiles. and then we have modern Israel, Y luego tenemos el Israel moderno, which at its end, lo cual en su the second final, advent, el segundo advenimiento, we take the gospel nosotros tomamos To the el world. evangelio y lo llevamos al mundo at the Sunday law. en la ley dominical. So these are the reform lines Así que estas otras líneas de reforma that we began to understand in que 1989. nosotros comenzamos, estas son las líneas de reforma que We comenzamos a understood entender en 1989 y that God tells entendimos us the end from the beginning. que Dios nos cuenta el fin desde el His principio, ways of dealing with men are ever the same. que los principios que rigen el trato de Dios con los So we hombres had son siempre laid los all mismos. of this evidence Así que ya hemos colocado toda esta to evidencia demonstrate para demostrar why these histories, por qué estas historias, these three, estas 3, directly tell us of our own. directamente nos dicen sobre la nuestra. So ancient Israel, Así que el antiguo Israel, as a whole, como un todo, tells us the story of modern Israel as nos a dice la whole. historia del Israel moderno como un todo. God will deal the same with modern Israel Dios va a lidiar de la misma as he forma did with ancient Israel. que el Israel moderno, de la Because misma God forma never que hizo changes. con el Israel antiguo, porque Dios So we nunca take all cambia. these verses, Así que tomamos todos estos versículos, all these rules, todas estas reglas, to prove to us para, para that probarnos a nosotros mismos how we understand our history, cómo nosotros entendemos nuestra historia, that of modern Israel, aquella, la del Israel moderno, is by understanding ancient Israel. es a través del entendimiento del
la And then historia all del those antiguo stories of Israel. ancient Israel, Y todas esas historias del antiguo Israel they don't just become moral no lessons, simplemente se tornan en lecciones morales, they have prophetic application. ellas tienen una aplicación profética. So when we want to understand our own experience at the end of the world, Así que cuando nosotros queremos entender nuestra propia experiencia en el we fin go del back mundo, and understand their experience. nosotros entonces retrocedemos y entendemos su experiencia. Adventists are good at doing that. Los adventistas son buenos haciendo eso. We say, as it was in the time before the flood, Nosotros decimos, como era en el tiempo antes del diluvio, so it will be at the end of the world. también será así But también because será we en el don't fin del deal with that mundo. history correctly, Pero debido a que nosotros no lidiamos con esa historia de forma correcta, because we just look at it from our own perspective, debido a que nosotros simplemente la vemos desde nuestra propia I would perspectiva, suggest yo voy a sugerir we have not used history que correctly. nosotros no hemos utilizado la historia correctamente. We look at Sodom, Vemos a Sodoma we place it at the end of the world. y nosotros la ubicamos en el fin del We mundo. look at the history before the flood, Vemos hacia la historia antes del diluvio and we place it at the end of the y world. nosotros la ubicamos en el fin del mundo. But Adventists do so incorrectly. Pero los adventistas hacen eso de forma I'll give incorrectamente. you one example. Les voy a dar un ejemplo. TNMR 69.1. 10 MR 69.1. Manuscript Releases, volumen 10, página 69.1. Esta es una NMR publicación solo en 69.1. inglés. 10 MR 69.1, solo en I'm inglés. just going to paraphrase. Ahora yo simplemente voy a parafrasear. Ellen White is meeting with a friend of hers. Elena White está a punto de encontrarse con So una you de sus have amigas. Mrs. White Así que aquí tú tienes a la señora White meeting with Mrs. Graves. encontrándose o And this reuniéndose con friend la of señora Ellen Grace. White's, Y esta amiga de Elena she White, has this mission, this burden. ella tiene esta misión, esta carga. Mrs. Graves believes that women should be enabled or allowed to vote. La señora Grace considera de que las mujeres deberían de ser She capaces says de women should votar. vote. Ella dice que las mujeres And then deberían de Mrs. votar. Graves tells Ellen White why women should Y vote. luego la señora Grace le dice a Elena White por qué las mujeres deberían de votar. She says Ella dice, women are traveling alone las mujeres han estado viajando solas, without a male accompanying them. sin un hombre que las acompañe. When they are seen to travel alone, Cuando ellos la ven que viaja the sola, authorities become suspicious of them las autoridades entonces comienzan a tener sospecha de ella, and they take hold of these women toman cuidado de estas mujeres and investigate them. y las investigan. They say, why are you traveling alone? Y ellos le dicen, ¿por qué tú estás viajando sola? If they are seen to have any issues Si ellas parecen tener algún problema or there is anything about these women o si hay algo con respecto a aquellas mujeres, that's vulnerable, si es vulnerable, they take these women ellos toman a estas mujeres and place them in legalized brothels. y las ubican en burdeles legalizados, Prostitution. prostitución. So the women are forced into sexual slavery. Así que las mujeres son forzadas a la esclavitud sexual. Men will pay Los hombres pagarán and visit these women, y visitarán a estas mujeres. and those people who place the women there get to keep the Y money. aquellas personas que colocaron a la mujer allí, ellos se van a quedar con el dinero. No examination is made of the men. No se hace ningún examen al hombre. Mrs. Graves' problem El problema de la señora is that Grace because women do not vote, es que debido a que las mujeres no the votan, strong abuse the weak, el fuerte abusa del débil, physically, sexually. físicamente, sexualmente.
Ellen White says, Elena White dice, this is the condition of the world before the flood. esta es la condición del mundo antes del diluvio. So if you ask Adventists Así que si tú le preguntas a los what the world adventistas, before the flood looked like, ¿cómo se veía el mundo antes del they'd diluvio? say there's wicked men, Ellos te dirán, eran hombres impíos, wicked women, mujeres impías, they're all happily enjoying themselves, que todos están felices disfrutándose del uno al otro, they're all acting immorally, todos están actuando de forma they're inmoral, having parties, ellos están teniendo and they're all fiestas, just enjoying themselves, y ellos simplemente están disfrutándose del uno al they're all otro, happy, están todos they're felices, not giving glory to God, no le están dando gloria a Dios, they're living for themselves. están viviendo para sí mismos. But if you investigate Pero si tú investigas any description, genuine description of what that looked like, cualquier descripción genuina sobre cómo se vería eso, it was a system of abuse. sería un sistema de abuso. Before the flood Antes del diluvio was a time of slavery, era un tiempo de esclavitud, rape, violación and abuse. y abuso. The strong against the weak, El fuerte contra el débil, men abusing women, el hombre abusando de rich mujeres, abusing poor, el rico abusando de pobres, the strong abusing the weak, el fuerte abusando del whether débil, the weakness is in society, bien sea que la debilidad sea en la sociedad, de las clases whether más it's bajas, political weakness, bien sea debilidad política, financial weakness, debilidad financiera, physical weakness. debilidad física. It's a history of abuse. Es una historia de abuso. You could go to another quote. Tú puedes ir a una otra cita. She's going to talk about, Ella va a comenzar a she's hablar. writing a letter. Ella está escribiendo una carta. This is TSB 124.3. Esta es TSB 124.3. TSB And we 124.3. could read this whole section. Y nosotros podemos leer toda esta sección. Ellen La White's sección writing entera. to a brother. Elena White está escribiéndole a un hermano. You can see at the very beginning Y tú puedes ver desde el mismo inicio that this is a serious letter. que esta es una carta seria. It's on the board. Está en la TSB pizarra 124.3. TSB 124.3. She says, Ella dice may the Lord help me to write to you que el Señor me ayude a escribirte words that will restore you and not destroy you. palabras que te restauren y que no te destruyan. She says, I feel very, very sorry for you. Ella dice, yo siento mucha pena por I ti. cannot lessen your sin. Yo no puedo sinvergüenciar tu pecado. She says, you are a shepherd of the sheep Dice, tú eres un pastor de las lambs. ovejas y de los corderitos. Who are the lambs? ¿Quiénes son los corderitos? Children. Niños. She says, any youth Ella dice, ninguna juventud who submits her body to be handled by a man que somete su cuerpo para ser tocado por un hombre, para ser manoseado por un hombre, perdón, cannot be fit for heaven. no puede encajar en el cielo. The lives are ruined Las vidas son arruinadas by these children, para estos niños by these vile practices. por causa de estas prácticas viles. Would you do this to your own child? ¿Le harías esto a tu propia What hija? is his sin? ¿Cuál es su pecado? Wow, Pedophilia. He's pedofilia. touching children. Él está tocando niños. This is a married man, Este es un hombre casado, a minister of the gospel, un ministro del evangelio, and he's touching young girls. y él está tocando niñas. And what does she call this? ¿Y cómo ella llama In esto? 125.3. En 125.3. She says, Ella dice, you're leading your lambs
Tú estás liderando a tus into the corderitos practices of Sodom. y metiéndolos en las prácticas de Sodoma. In 126.2, En she 126.2, says, what you're doing to these ella children, dice que lo que tú le estás haciendo a estos niños, this is the very sins that corrupted Sodom. estos son exactamente los mismos She's pecados not talking que about corrompieron a homosexuality, Sodoma. Ella no está hablando de where you have homosexualidad. two consenting adults. Cuando tú tienes a dos adultos en What is en the una relación sin, the very consensuada, sin that corrupted Sodom? ¿cuál es exactamente el mismo It's not pecado que corrompió homosexuality. a Sodoma? No es homosexualidad. Pedophilia Pedofilia is abuse. es abuso. Homosexuality is not abuse. Homosexualidad no es abuso. This is the strong against the weak, Este es el fuerte contra el débil. an adult against a child, Un adulto contra un niño. a shepherd against a lamb. Un pastor contra el cordero. Whenever you go into the history of Noah Donde sea que tú fueras en la historia de or Noé into the history of Sodom, o en la historia de Sodoma, you're talking about abuse. tú estás hablando sobre abuso, The majority abusing the minority. de la mayoría abusando de la minoría. So this is just one example Así que esto es to un show how simple we ejemplo misread. que nos demuestran cómo nosotros leemos mal. We look at the 1960s Nosotros miramos hacia la década de los as some 60 type of sexual revolution. como un tipo de revolución sexual. So what do God's people, Adventists, then think? Así que, ¿qué es lo que el pueblo de Dios o los adventistas para ese entonces pensarían? That it's evil? ¿Que es malvado? Mr. Kathy? That the end of the world is near. Que el fin del mundo está cerca. That it's like the world before the flood. Que así era el mundo antes del That diluvio. it's the sin of Sodom. Que ese es el So pecado you de have Sodoma. two conflicting movements Así que tú tienes dos movimientos conflictivos o in en the conflicto 1960s. en la década de los Say 60. 1950s forward. Vamos a decir de la década de los 50 en adelante. All leading up to 1989. Todo eso nos lleva a Those three 1989. movements Aquellos tres movimientos son ¿qué? civil rights, Derechos civiles, Now, the women's right or feminism? el derecho de las we'll be mujeres o el precise and say feminismo. second wave feminism. Vamos a ser precisos y vamos a decir que es la segunda ola del First feminismo. wave was the women's right to vote, La primera ola consistía en el derecho de las mujeres a votar, which is what Mrs. Graves was fighting for. por lo que Ellen White didn't condemn her la for señora that. Grave estaba luchando. She just Elena said White her no la mind va isn't ready. Elena White no la va a condenar por eso. Ella simplemente va a decir que mi mente no se My encuentra mind preparada. hasn't been prepared. Otra vez, que mi mente no ha sido And then she preparada. says, Y luego ella dice that's not my work. que esa no es mi obra. Second wave feminism La segunda ola del feminismo is about ending discrimination, se trata sobre el fin de la discriminación, rights in the workforce, derechos en el sitio de trabajo, protection against abuse. protección contra el abuso. And then the third Luego la tercera is LGBT, es LGBT, their rights movement. el movimiento en pro de So sus from the derechos. 1950s and 60s, Así que en la década de los 50 y 60 we see this rising. vemos este surgimiento Civil rights movement, de movimiento de wave derechos civiles, la segunda ola del feminismo y and they LGBT. happen in an interesting order. Y ocurren en un orden interesante. Civil rights starts first, Los derechos civiles comienzan primero, second wave feminism starts la second, segunda ola del feminismo comienza en segundo lugar LGBT starts third. y luego en tercer lugar tenemos a los If you took LGBT. this to anyone Y si tú tomas esto y lo llevas a en who's realidad a troubled cualquiera by this, que se sienta amenazado these por are esto three steps. o que se sienta mal por esto, estos son tres pasos. Most people are comfortable with this La one. mayoría de las personas se siente cómoda con este. Then people get uncomfortable. Aquí las personas comienzan a sentirse incómodas Then they get very uncomfortable. y aquí
aquí se like three ponen muy steps. incómodos. Son como 3 pasos. But Christians see these Pero los cristianos ven esto and they say, y ellos dicen, this is the time of Noah. este es el tiempo de Noé, This is Sodom. esto es Sodoma, Because we've read those verses porque nosotros leemos aquellos and versículos said this is immorality. y decimos, hey, esto es So inmoralidad. we must be really close to the end of the Así world. que entonces debemos estar muy cerca del fin del mundo. Then what happens Luego lo que ocurre is Protestants es que los protestantes, unite. unidos, They see this as the end of the world. ellos ven que este es el fin del So all mundo. these leading Protestants come together Todos estos líderes protestantes se unen and they're going to block this. y ellos van a intentar bloquear esto. They're going to protect society, Ellos van a proteger la sociedad, protect America. proteger América. And how is the only way they can do ¿Y that? cuál es la única forma que ellos pueden hacer eso? It's not happening from the pulpits. No ocurre desde el púlpito, Few people are listening. si hay un par de personas escuchando. Where is it coming from? ¿De dónde viene? From the pulpit of their church, they can't stop these movements. Desde el púlpito de la iglesia ellos no pueden detener a estos movimientos. Where do they have to stop these movements? ¿Dónde ellos tienen que detener estos Sister movimientos? Sue Ellen. Hermano Suelen, Politically, políticamente. they have to block them in Congress, Ellos tienen que bloquearlos en el Congreso, block them in the courts. bloquearlos en las They cortes. need to become political Ellos necesitan tornarse and bring in a políticos president y traer consigo un who will presidente block these movements. que va a bloquear estos That's why we have movimientos. the 10-year history Y es por eso que nosotros tenemos 10 años de of a historia movement known as the moral majority. de un movimiento conocido como mayoría moral. All those Protestants united and political. Todos esos protestantes se unieron y They tornáronse get their first políticos. win with Ronald Reagan, Y ellos obtuvieron su primera victoria con Ronald Reagan, their second win with George Bush. su segunda victoria con George Bush. So you have these two enemies, two external Así que enemies. aquí tú tienes a estos dos enemigos externos, You have these people tienes a estas personas fighting for their rights. luchando por sus derechos, Civil rights derechos civiles. is largely the black people in America. Está compuesto You can also por bring in la immigration, mayoría de americanos. También but this hay movement is trae consigo primarily algo de those African inmigración. Americans. Pero disculpen, este movimiento consiste principalmente en afroamericanos, And homosexuals. mujeres y homosexuales, Black people, gente negra, women, mujeres, homosexuals. homosexuales. You have these three Tú tienes a estos united tres in war unidos en guerra against Protestantism, contra el protestantismo. who's united with the government. Quien está unido con el gobierno, What is church lo cual es iglesia and state? y Estado. So now we have two opposing sides. Así que ahora nosotros tenemos dos lados And much of the contrapuestos. Christian world Y la mayoría del mundo cristiano talks about the time before the flood habla sobre el And tiempo they look antes del here diluvio y ellos ven hacia to see aquí the evidence para ver la that evidencia the end of the world is near. de que el fin del mundo se encuentra cerca. We should know better than that as Adventists. Nosotros deberíamos saberlo mucho mejor The como inaction of the adventistas. Sunday law, La naturaleza de la ley dominical, however you define that, sea como sea que tú la is definas, not by these groups. no es a través de estos grupos, It's by this church-state union. es a través de esta unión de iglesia y Estado. So who's going to become more and more powerful at the end of the world? Así que ¿quién se va a tornar cada vez más poderoso al final del These mundo? so-called immoral people Aquellas personas que son llamadas inmorales or the conservative Protestants? o los protestantes We know conservadores. Sabemos Power que el poder is on this side. se encuentra de este lado. So if the world becomes more and more like it was before the flood, Así que si el mundo se asemeja cada vez más al mundo antes del diluvio, es poder being given more and more to this Protestant
church. que se le es dado cada vez más a estas iglesias protestantes. So if we're looking for the threat, Así que si nosotros estamos buscando, si estamos procurando una amenaza, or here, miramos hacia dónde, aquí o aquí. just as Adventists, we should know it's here. Como adventistas, nosotros deberíamos de saber que es aquí. And here, Y aquí, the Protestants, los protestantes, what did they want from the very beginning? ¿qué era lo que ellos querían desde el mismo inicio? We spoke about these court cases Nosotros hablamos sobre estos casos en la all corte through this history. a través de toda esta historia. Christian nation Nación cristiana that takes rights away from black people, que le está arrancando los derechos a Rights la away gente from negra, women. le está arrancando sus derechos a las rights away mujeres from homosexuals. y quitando sus derechos a los What does that look homosexuales. like? ¿Y cómo se ve eso? Slavery, Esclavitud, Sodom, Sodoma, the time of Noah. el tiempo de Noé, It's the strong es el fuerte against the weak, contra el débil, the rich against the poor. el rico contra el pobre, It's the conservative Christians es los cristianos against conservadores the weak minorities. contra las minorías débiles, Because we've so misunderstood the end of the world, debido a que nosotros hemos malinterpretado tanto el fin del Adventists mundo. look at Donald Trump Los adventistas ven hacia Donald and Trump they do not recognize what they're looking at. y ellos no reconocen lo que están viendo. Even without the extensive light God has opened up to us, Incluso sin la luz tan extensa que Dios nos ha dado, all of the worldly people, todas las personas all of mundanas, the people who aren't even Christian, todas aquellas personas que ni siquiera son are cristianas, saying, what is happening to America? están diciendo, ¿qué es lo que le está pasando a América? A Estados The Unidos. church and state have combined. Que la iglesia y el Estado se han unido. And Adventists should know Y el adventismo debería de that when saber church and state combine, que cuando la iglesia y el Estado se combinan, we're very close to the end of the world. estamos muy cerca del fin del mundo. And that church and state combination Y is esa not- combinación de iglesia y Estado no es buena. But much of Adventism Pero la mayoría del adventismo looks at Donald Trump ve hacia Donald Trump and says this is good. y dicen, esto es bueno. We need morality. Necesitamos moralidad. We need to stop the homosexuals. Necesitamos parar a los We homosexuales. need women back in the home. Necesitamos a las mujeres de regreso en We la need casa. to protect our Christian roots, Necesitamos proteger nuestras raíces cristianas, which is really the cry lo cual es realmente el clamor of the Crusades, de los cruzados, of white nationalism. del nacionalismo blanco, Hold back those Muslims, restringiendo a aquellos musulmanes, those people we don't understand, aquellas personas que no entienden diferentes culturas, from corrupting our nice Christian nation. de corromper nuestra buena nación And even cristiana. if people don't say that, E incluso aunque las personas that no lo mentality digan, runs deep. esa mentalidad It se shows mantiene en lo itself profundo on many levels of y discrimination. se mantiene y se demuestra a través de muchos niveles de discriminación. So we've misunderstood Así que hemos malinterpretado what the time of Noah looked like. cómo se veía el tiempo de Noé. It was a time period Era un where periodo women de did not tiempo have rights. donde las mujeres no tenían derechos. So not a time period No era un periodo de tiempo of feminism. de feminismo. Therefore, the rise of feminism Por consiguiente, el surgimiento del feminismo is not the world returning to the way it was before the flood. no es el retorno del mundo de regreso al periodo antes del diluvio. What does show us that return Lo que nos demuestra ese is regreso the rising Ese up of the retorno. powerful es este surgimiento del crush poderoso the rights of the weak. para aplastar los derechos del débil. How Christian Protestant America Como has united with el the protestantismo Republican government americano se ha unido con el gobierno republicano to crush the rights of others.
para aplastar los derechos de otros. So we will get to the line of Christ. Así que vamos a llegar a la línea de Cristo. But when we look at his history, Pero cuando miremos su historia, this end of ancient Israel este final del Israel antiguo, that tells us directly of the end of modern que Israel, nos dice directamente el fin del Israel moderno, as we look at that line, a medida que miramos esa línea, we have to keep in our minds nosotros necesitamos mantener what en the nuestra issues mente are today, cuáles son los temas de hoy, so we make correct application. a fin de que hagamos una aplicación correcta. I want to give you Quiero darles a couple of other external sources, un par de fuentes externas, and I'll put these all on our group. y yo voy a colocar todas ellas en nuestro grupo. So these three movements Así que began estos the tres time of the end. movimientos iniciaron el tiempo del fin. I want us to look back Yo quiero que miremos hacia atrás at our application of World War II. retrocedamos hacia nuestra aplicación de la Segunda Guerra When we Mundial. did our application of World War II, Cuando hicimos la aplicación de la Segunda Guerra Mundial, we saw Hitler nosotros vimos a Hitler versus how many powers? contra ¿cuántos poderes? 3. 3. Poland. Polonia. What were the other 2? ¿Cuáles eran los otros dos? France Francia and y Britain. Gran Bretaña. This is the Western Front. Este es el frente You know, occidental. later he takes on the Eastern Front, the Soviet Union. Nosotros sabemos que más adelante él se va a hacer cargo del frente oriental, la Unión Soviética. So when we made that application, Así que cuando nosotros hacemos esa aplicación, that triple application, esa triple aplicación, World War I plus World War II equals World War III. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra más la Segunda Guerra Mundial equivale a la We Tercera saw Guerra Germany Mundial. representing the United States, Vemos a Alemania representando a los Estados Unidos, Hitler representing Trump, Hitler representando a Trump, and Trump has a war on 2 fronts. y Trump tiene una guerra en dos frentes, One with Russia una con Rusia, that's just begun, que acaba de comenzar, and one in the West, y una en el oeste, one in his own country. una, That is una en Trump su propio país, y una en el este, una en su versus propio who? país. Este es Trump Who does he contra need quién. to take control of Él necesita tomar el control de quién to act as dictator over the West? para actuar como dictador en el oeste, en el occidente. Sorry? Disculpa. The 3 branches of US government. Las tres ramas del gobierno americano, del gobierno estadounidense. It all began with what branch? Y todo inicia con qué rama, Executive. la ejecutiva. So Hitler began with Poland. Así que Hitler inicia con Polonia. We saw just prior Vimos he went into an que alliance with Stalin, previamente él haría una alianza con the Stalin Molotov-Ribbentrop Pact. en el So you pacto have an Ribbentrop-Molotov. alliance Así que tú tienes una alianza between Hitler and Stalin. entre Hitler y Stalin. In 2014, En 2014 we mark an alliance or collusion nosotros marcamos una alianza o una colusión between Trump and Putin. entre Trump y Putin. This alliance between Hitler and Stalin Esta alianza entre Hitler y Stalin was all to take down Poland. se hizo a fin de derribar a It's 1st of Polonia, de September tomar Polonia. 1939. Fue el 1 de septiembre de 1939. Así que Hitler, Takes down number 1. él derroca al número 1. And then he has a prolonged war with France. Y luego él tiene una guerra prolongada contra And Britain. Francia y contra Gran Bretaña. The next waymark that we mark El siguiente hito que marcamos is August of 1940. es agosto de In 1940. 1940, A principios de Russia suspends 1940, trade to Germany. Rusia va a suspender su comercio con So Alemania. there's this conflict.
Así que está este We conflicto. line that up with the history of 2018. Nosotros alineamos ese conflicto con, So con la Hitler's historia de taking on these 2018. three. Así que Hitler va a apoderarse de Trump estos is tres. also taking on three of the Western Front Trump también va a apoderarse de tres en el frente to be a occidental dictator. a fin de ser un He dictador. must take down the executive A branch, fin de ser un dictador, él debe de derrocar el ramo the judicial ejecutivo, branch, el ramo judicial and the legislative branch. y la rama legislativa. There are three branches in the US government. Son tres ramas en el gobierno americano. And in 2016, Y en 2016, he takes on the executive branch, él toma la rama ejecutiva, which is the role of the president, la cual es el rol de and he presidente, takes it. y él la toma. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? There are three branches, Son tres ramas, three entities of the Western Front. tres entidades del frente occidental. Hitler needed to take all three. Hitler necesitaba tomarlas, Trump needs todas to ellas. take all three. Trump también necesita tomar todas This is a esas history tres. of failure. This is Esta es una success. historia de falla, esta es una historia de éxito. We understand the Alpha and the Omega. Ustedes entienden el alfa y el omega, But Hitler's going to take Poland pero Hitler va a tomar Polonia and then war with France and Britain. y luego guerrear contra Francia y Gran Bretaña. Poland falls quickly. Polonia cae rápidamente. France and Britain take time. Francia y Gran Bretaña The toman tiempo. executive branch fell quickly. La rama ejecutiva cae rápidamente. The judicial and the legislative took time. La rama judicial y legislativa toman tiempo. Hitler took France Hitler tomó Francia. when? ¿Cuándo? ¿Cuándo 1940? Hitler tomó Francia? What time? 1940. ¿En qué What fecha? month? ¿Qué mes? Before or after August? ¿Antes o después de agosto? Because actually they mark 46 days, De hecho, ellos señalan 46 días, which is also of interest to us. lo cual también nos interesa, Call it the Battle of France. llamada la Batalla de Francia. And it was May 10 to June Y 25. eso ocurrió el 10 de mayo, eso ocurrió en los días So de in mayo, here- del 10 de mayo al 25 de junio. Así que He aquí takes France. él toma Francia. We know that when we look at these wars and battles, Nosotros sabemos que cuando nosotros vemos hacia estas guerras y batallas, it is progressive. es progresivo. There was not peace in France after this. No hubo paz en Francia después de esto. That war continued to be fought. Esa guerra continuaba victory. siendo luchada, pero He still Él held tuvo it la in his victoria grasp y él aún la mantenía en su between poder September of 1939 and August of 1940. entre septiembre de 1939 y agosto de 1943. No, There y was a agosto de progressive 1940, nature perdón. to this. Había una naturaleza progresiva en esto. Poland quickly, Polonia rápidamente, France progressively, Francia progresivamente, and then with Britain you begin to see the history of y failure. luego con Gran Bretaña. Ya allí tú comienzas a ver una historia de falla. The executive branch quickly, La rama ejecutiva rápidamente, and we began to discuss the y judicial. comenzamos a abordar la judicial. How Trump has taken over the judicial. Cómo Trump está apoderándose de la judicial. So we spoke about these groups Así que hablamos de estos grupos that were fighting for their rights where? que han estado luchando por sus derechos. ¿Dónde? Where was this fight taking place? ¿Dónde tuvo lugar esta lucha, esta pelea? 50s, 60s, 70s. Década de los 50, 60 y 70. Sister Kathy. Hermana Katy. It's in the judicial branch. En You have el the courts. ramo judicial. The court circuits, Tienes las cortes, los the circuitos de Supreme las Court. cortes y las cortes supremas. so this fight is happening in the courts. Así que esta lucha está ocurriendo en las cortes. And as we discussed,
Y a medida que The discutimos courts in this history, las cortes en esta historia, they're strong. ellas son fuertes. They protect Ellas, the minority from the majority ellas, as they were protegen, meant to do. ellas protegen a la minoría de la mayoría, tal como se supone que deben de hacer. They protect the weak from the strong. Ellas protegen al débil frente al fuerte. The first article I'll give you El primer artículo que les daré is by the Washington Post. es del Washington Post. It's titled Se titula Supreme Court. Corte Suprema. Set to rule Establecida para regir on LGBTQ sobre los LGBTQ, rights at work. So rights in the sobre workplace. los derechos en el sitio laboral. Corte Suprema establecida put this para one up. regular los derechos laborales de la Addressed gender LGBTQ. discrimination 30 years ago. Aborda la discriminación de género de hace 30 años, unos 30 años en el pasado. So this is an article from 2019 Así que este es un artículo del 2019 and it's October 8, 2019 y es escrito el 8 de octubre de 2019 and it's linking this court case y está vinculando este caso judicial that's happening in que 2019 está ocurriendo en 2019 about this LGBTQ issue sobre este tema de LGBTQ and it's connecting them to the court case 30 years ago in y 1989. está conectándolo con aquel caso judicial que ocurrió hace unos 30 años atrás, en There's a fight 1989. in the judicial branch Hay una lucha en la rama judicial about the rights of people, sobre el derecho de las personas, the weak, del and débil. the courts Y las most cortes, of the time la mayoría de las veces, protected the weak. protegía al débil. That's why you had the civil rights Es movement por esa razón que tú tienes al movimiento de ending derechos segregation civiles through the courts, dando fin a la segregación a través de las women cortes, gaining rights in the workplace through the courts, las mujeres ganando derechos a través de las cortes and homosexuals gaining rights through the courts. It was all fought y through los, the judicial branch. y los homosexuales ganando derechos a través de la corte. Todo se luchó a través de la rama judicial. And back here, Y aquí the atrás, judicial branch worked, y en aquel entonces la rama judicial funcionaba, protected the weak. protegía al débil. I'll take you to another article. This one's by The Guardian. Yo los voy a llevar a un otro artículo, esta vez es The Guardian. This one is from 2017, Este es de which 2017, places it right in this time frame. el cual se enmarca en este Places marco it in this temporal, time frame. el cual se enmarca en este periodo de tiempo, en esta coyuntura. It's by The Guardian. Es un artículo As del homework. periódico The Guardian. Como tarea, For tomorrow's afternoon class, antes de la clase de mañana en la tarde, if we could all read these articles. si todos pudiésemos leer estos artículos. This is called The Right-Wing Takeover of the U.S. Court System Will Transform America. Esta se llama La derecha tomando el sistema judicial norteamericano, convertirá a América. Because what do the Protestants have to do Porque, ¿qué es lo que los protestantes tienen que to hacer prevent this end of the world scenario? para prevenir este escenario del fin del mundo?
where the immoral people get rights, donde las personas inmorales obtienen derechos, America becomes more and more immoral, y América se torna cada vez más inmoral, like it was before the flood, tal como era antes del and diluvio, then they're judged of God. y luego son juzgados por To Dios. prevent God's judgment, Para prevenir el juicio de Dios, they have to enforce morality ellos tienen que forzar la through the moralidad courts. a través de las cortes. So what they're going to do Así que lo que van a hacer is unite with the government es unirse con el gobierno and enforce morality. y obligar la Their moral. idea of morality Su idea de moralidad is everyone different es que todo aquel diferente who's a threat to their white Christian nation es una amenaza para una nación cristiana blanca is suppressed. y aquella Women persona es suprimida. Stay home. Las mujeres Don't have se quedan en independence. casa, no tienen independencia. Homosexuals Los homosexuales not being permitted no se les es permitido, in society. no es permitida la homosexualidad en la sociedad. Suppressed. Es So they're going to oprimida. work through the judicial Así que system. ellos van a comenzar a obrar a través del sistema judicial. It was the judicial system, Era el sistema judicial, the Supreme Court, la Corte Suprema, that defended these groups que defendía a estos grupos from this church-state relationship de esta relación de iglesia y Estado, prior to the time of the end. antes del So tiempo now del they need a fin. president Así que ahora ellos necesitan un who's presidente going to take the judicial system. que va a apoderarse del sistema judicial. This last article by The Guardian is really powerful. Este último artículo del periódico The Guardian es muy poderoso. It talks about the judges Habla sobre los jueces that Trump has nominated. que Trump ha nominado. Remember, this is in 2017. Recuerden, esto es en 2017. It's 2.5 years ago. Fue hace unos 2 años y Trump medio has done atrás. a lot since then. Trump ha hecho mucho desde aquel entonces. But at this point, Pero en este punto, October 2017, octubre de 2017, he'd nominated 60 judges. él nominó 60 jueces. 55 of the 60 55 de los 60 are white men. son hombres blancos. One of the 60 is black. Uno de los 60 es negro. One of the 60 is Hispanic. Uno de los 60 es hispano. 3 of the 60 are women. 3 de los 60 son mujeres. Goes on to say, Él va a decir, this shows Trump for what he truly is, esto muestra a Trump tal cual como él a es, Republican. un republicano. It's a takeover of American courts, Es una which has está been the apoderándose objective of the de Republican la Party corte, lo cual ha sido el objetivo del Partido Since who? Republicano desde Ronald Reagan, Ronald Reagan, because it began here. porque inició allí. The courts protected Las cortes protegían the weak al débil against the strong. contra el fuerte To turn to the way it was before the flood, para cambiar el camino a you como must era antes have del that diluvio. protection system broken down. Tú debes entonces de derribar these ese sistema de conservative protección. Y luego estos jueces conservadores, Are all set in place todos son establecidos en su lugar to prevent that happening. para prevenir que eso ocurra. So now these Protestant leaders Ahora, estos líderes protestantes can protect America. pueden proteger a América. And many Adventists Y muchos adventistas find themselves in this crisis, se encuentran a sí mismos en which we all esta understand crisis, to be, on our level, the Sunday law crisis. lo cual en algún nivel ellos entienden ser la crisis de la ley Already dominical, on the wrong side. y ellos ya se encuentran, de hecho, en este Because momento they del have haber not equivocado, recognized the union of church and state. porque ellos no reconocen la unión de iglesia y Estado,
And they've moved the threat from here to Y here. ellos han movido la amenaza de aquí a aquí. When they moved the threat from here to Cuando here, ellos mueven la amenaza de aquí a aquí, they joined the apostate Protestant world. ellos se han unido al mundo protestante apóstata. And when did this particularly begin, this takeover of the courts? ¿Y cuándo inició esto particularmente, el apoderamiento de las cortes? The middle of Obama, midterm of his Midterm second term. Obama. En el medio término de Obama. The midterm elections of his second Las elecciones de Second medio term. término son en su Which was segundo what year? término, lo cual fue ¿en qué año? 14. 2014. 2014. 2014. So in 2014, Así que en 2014 the work begins. la obra inició. I'll give you my last article that's homework for tomorrow. Yo les voy a dar mi último artículo como tarea para mañana. This is by the Huffington Post. Esto es del periódico The Huffington Post. I'll write it here. Lo voy a escribir aquí. This one is also very important to understand. Este también es muy importante para entender. The Huffington Post The Huffington Post is talking about Mitch McConnell, an interview he did. está hablando sobre Mitch McConnell y una entrevista que él dio. Mitch McConnell brags about blocking Obama for 2 years. Mitch McConnell alardea sobre bloquear a Obama durante 2 años. What were those 2 years? ¿Cuáles fueron esos 2 años? 2014 2014 to 2016. a 2016. So it began in 2014, Así que inició en 2014 and Mitch McConnell y Mitch McConnell began stopping Obama from filling any of the court vacancies. comenzó a parar a Obama de rellenar cualquier vacante con sus jueces. This is an interview between Mitch McConnell and Sean Hannity of Fox News. Esta es una entrevista entre Mitch McConnell y Sean Hannity de Sean Fox Hannity News. says to Mitch McConnell, Sean Hannity le dice a Mitch I'm McConnell: surprised that Obama left so many vacancies me sorprende que Obama haya dejado tantas vacantes and didn't fill those judicial positions. y no llenó esas posiciones judiciales. Mitch McConnell says, Mitch McConnell dice: I'll tell you why Obama didn't fill them. yo te voy a decir el por qué Obama no los llenó. I was in charge in those last 2 years, Yo estaba al mando en esos 2 años, en esos últimos 2 and años, we blocked him. y nosotros lo bloqueamos. Sean Hannity says, Sean Hannity dice: I'll give you all of the credit for that yo te voy a dar todo el crédito por hacer eso and take a bow. y me voy a postrar y te voy a reverenciar. Algo así. 2018, En 2018, Mitch McConnell said Mitch McConnell dice that blocking Obama from appointing a Supreme Court judge que el haber bloqueado a Obama de haber designado en la Corte Suprema was the most consequential decision I've made ha sido la decisión más importante que he tomado in my entire public career. en toda mi carrera pública. This taking of the judicial system Este apoderamiento del sistema is not a judicial minor issue no es un asunto de poca importancia, because we all know porque todos nos sabemos when we talk about the Sunday que law, cuando hablamos sobre de la ley who dominical, defines what a law means? ¿qué define lo que una ley es? Who defines these things? ¿Quién define esta ley? Who decides how we read laws or read the ¿Quién Constitution? decide cómo nosotros leemos las leyes o cómo leemos la Constitución? It's all fought in the courts. Todo se lucha en las cortes. So what do the Protestant churches have to take down? Así que, ¿qué es lo que las iglesias protestantes deben de tumbar, derrocar? The courts. Las cortes. And this
takeover Y este apoderamiento has not happened before no ha ocurrido anteriormente in American political history, en la historia política norteamericana, where these Protestant churches donde estas iglesias protestantes now have such power in the courts. ahora tienen tanto poder en las You go cortes. back to 1888 Si tú retrocedes a 1888, and you have A.T. Jones tienes a A.T. Jones fighting in Congress. luchando en el Congreso. It's all about all about law, Todo es sobre la ley, how you read law, como tú lees la ley, apply law, como la aplicas and la ley understand the y Constitution. entender la Constitución. So to summarize, Así que, para resumir, you have two opposing sides. tienes a dos lados opuestos. This side, Este lado, these movements estos movimientos, fighting for their rights. luchando por sus You derechos. have this other side, Tienes este otro lado, conservative Protestants. los protestantes These conservadores. conservative Protestants Estos protestantes conservadores see these movements of minorities ven a estos movimientos de and minorías believe that these people are immoral. y creen que estas personas son inmorales. It's immoral for women to leave the home. Es inmoral para la mujer salir de la casa. We discussed at length Nosotros discutimos ese vínculo, how they believed it was immoral for two races to mix. que ellos creían que era inmoral para dos razas So the mezclarse. Protestants see this as immorality. Así que los protestantes ven esto como inmoralidad. We'll remember at 9/11, Recordaremos el 9/11. the Protestants said this was the judgment of God because of these. Los protestantes dirían de que esto fue el juicio de Dios debido a estos grupos. So they're going to support the rise of Donald Trump Así que ellos van a comenzar a apoyar el surgimiento de Donald Trump so that they can save America a fin de que ellos puedan salvar a América from turning into this immoral nation, en convertirse en esta nación protected from the inmoral judgment of God. y de protegerla de los juicios de Dios. Then you have to ask yourselves, Luego tienes que preguntarte a ti what mismo, side of this fight do Adventists stand on? ¿en qué lado de esta lucha los adventistas se ubican? And other than some select areas, Y en algunas áreas Adventists selectas, stand here. y a excepción de algunas áreas selectas, el adventismo se encuentra de esta parte, el cual en el fin del mundo es el lado equivocado. Hicimos We eso think the same way Protestants do. porque nosotros pensamos de la misma persona que los protestantes this as lo hacen. Nosotros veamos This esto is como the world Sodoma, before the flood. y que este era el mundo antes The del world diluvio, before the flood and Sodom que el mundo antes del diluvio y is Sodoma. not this. Pero el mundo antes del diluvio y Sodoma no era este. Era el hombre fuerte contra mujeres débiles. Era adultos Against children, contra niños. wealthy against poor, El rico contra el pobre. majority against minority, Mayoría contra minoría. politically powerful against politically weak. El políticamente poderoso contra el políticamente débil. That was the world before the flood. Ese era el mundo antes del diluvio. And that is why Y eso es el por we qué see the rise of white supremacy. nosotros vemos el surgimiento de la supremacía blanca. A counter movement to this. Un movimiento que se That's contrapone a where the este. abuse comes from, De allí es donde surge el not abuso, from here. no de aquí. So Adventists Así que el adventismo, who take the wrong side in this issue quien se ha puesto del lado equivocado en este that's tema been developing now que se está desarrollando ahora for at least 70 years, por al menos unos 70 años, find themselves in a dangerous se position. encuentran a sí mismos en una posición peligrosa. So we're going to move to the line of Christ, Así que ahora yo voy a avanzar hacia la línea de Cristo, the end of ancient Israel. el fin del Israel antiguo. And what is the issue ¿Y cuál es el tema in the Jewish nation? en la nación judía? What's their problem? ¿Cuál es su problema? Caesar. They'll think they'll beat Caesar. Ellos piensan que van a derrotar a César. They'll think they'll take down Rome. Ellos piensan que van a derrocar a Roma. So what problem does the Jewish nation have? Así que, ¿cuál es el problema que tenía la nación judía? The Jewish nation
as a whole la nación judía como un todo, has a wrong idea about the end of their world. tiene una idea errada sobre el fin de su They have a mundo. wrong idea Ellos tienen una idea equivocada about what that is going to look like. sobre cómo se va a ver. Ancient Israel had a wrong idea. El Israel antiguo tenía una idea They equivocada took the wrong side. y ellos se pusieron del lado equivocado. Modern Israel has the wrong idea. El Israel moderno tiene una idea equivocada They're also taking the wrong side. y ellos también están posicionándose en el lado equivocado. Hay muchos protestantes, Many Catholics muchos católicos that are standing up que se están levantando and preaching. y predicando. This is what Trump preaches. Esto es lo que Trump predica. It's what the leading apostate Protestant ministers of America teach. Esto es lo que los ministros líderes del protestantismo apóstata y conservador en América enseñan. It's what leading Catholic conservatives teach. Esto es lo que los católicos conservadores They líderes teach that predican. the end of the world, Ellos predican que el fin del mundo what movement? es debido a qué movimiento. How does the end of the world come? ¿Por qué viene el fin del mundo? How do Adventists, conservative Adventists, believe the end of the world is coming? ¿Cómo es que los adventistas conservadores creen que el fin del mundo llega? Sunday law? Ley How is dominical. that enacted? ¿Cómo eso es en la práctica, en el acto? So it comes from the United States. Así que viene a través de los It's not Estados really what Unidos. conservative Adventists. Eso no es Teach, real. I know that. Eso no es lo que realmente los adventistas conservadores enseñan. They Ellos should know saben that. eso. Ellos deberían de saber How do eso. they believe it comes? Pero ¿cómo es que ellos creen que viene? A través del Papa. A través del Papa. So you have these conservative Adventists, Así que aquí tienes a estos adventistas conservadores and they say the Sunday law y ellos dicen que la ley is dominical going to come through the Pope. va a venir a través del Papa. And what is that going to look like? ¿Y cómo se va a venir a ver eso? How is the Pope going to enact the Sunday law? ¿Cómo es que el Papa va a They publicar have una ley no dominical? inspiration to prove this. Ellos no tienen inspiración que compruebe eso. From Genesis to Revelation, De Génesis a Apocalipsis, through all the writings of Ellen White, a través de todos los escritos de Elena you White, cannot prove this. ellos no pueden probar esto. But what do they teach? ¿Qué fue lo que ellos enseñaban? It's a Es lo que ellos conspiracy enseñan. between the Pope and the United Que States. es una conspiración entre el Papa y los Estados Unidos. How does the Pope convince everyone to pass a Sunday law? ¿Cómo es que el Papa convence a todo el mundo de pasar una ley dominical? Climate change. Cambio climático. So the Pope Así que el Papa is going to use climate change as an excuse va a utilizar el cambio climático como una excusa to tell everyone para decirle a todos, we need to cut back on energy, necesitamos recortar la energía and to do that we should keep Sunday. y a fin de hacer eso debemos de guardar el So domingo we should stop traveling de forma de que paremos de those viajar, businesses cerremos los on a negocios Sunday, el sábado, and that will help digo el us domingo, perdón, y combat eso climate change. nos va a ayudar a combatir el So cambio they believe climático. Así que ellos There'll creen be a Sunday law passed in America, que va a pasar una ley dominical en Estados Unidos de and the América excuse for that Sunday law y la justificación por aquella ley will dominical be the issue of climate change. será el asunto del cambio climático. So they believe climate change is a global hoax Así que ellos por consiguiente creen que el cambio climático es to una, help bring about the Sunday law. una mentira global solamente para traer la ley This is what dominical. Walter Weiss teaches. Esto es lo que enseña Walter White. The problem is El problema es we think that his mindset is so special que nosotros creemos que su forma de pensar es tan especial that somehow conservative Adventists que de alguna forma el adventismo conservador have this special truth about climate change and the Pope. tiene esta verdad especial sobre el cambio climático y el Papa. The more you look into this, A medida que tú más ves you esto, see it's not special. tú te puedes dar cuenta que no es especial. If you
were to take that Si tú fueras a tomar to the eso Protestant world, al mundo protestante, they would say amen. ellos dirían amén. Because the conservative Protestant world Porque el mundo conservador does not believe in protestante, climate change. ellos no creen en el So cambio how is climático. Protestant America, Así que, ¿cómo es que los who protestantes does en not América, believe in climate change, que no creen en el cambio climático, how does Protestant America, who does not believe in climate change, cómo es que los protestantes americanos que no creen en el cambio climático, using a Republican government that does not believe in climate change, usan un gobierno republicano que no cree en el cambio climático, pass a Sunday law about the climate? va a pasar una ley dominical para luchar contra el cambio climático? The problem is El problema es that SDAs, que la iglesia adventista, Protestants, los and the Republican protestantes Party y el Partido Republicano, all have the same view on these issues todos tienen la misma visión con respecto a estos about temas, the Pope sobre el and Papa about climate y change. sobre el cambio climático. So how can apostate Protestants Así que, ¿cómo es que los protestantes Pass this apóstatas law. van a pasar esta ley? Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? There's other issues. Hay otros temas. What's to stop you ¿Qué es lo que te detiene saying that's okay? de decir eso está bien? I'll do my part for the environment. Yo voy a hacer mi parte en favor del In fact, I'm going ambiente. to go another step. De hecho, yo voy a ir a un otro paso. I won't open my business on Sabbath, Yo voy a- Saturday, or Sunday. Yo voy a ir a abrir mi negocio en el And sábado, if the sábado o excuse is sábado climate domingo. change, Y ellos van a utilizar de excusa este cambio the Pope should climático. say that's good. Y el Papa va a decir, ah, no, sí, eso You're está going bien. the extra mile. Tú vas a... Tú You're doing tienes more for una the milla environment. extra, estás haciendo algo Can't por el use ambiente, algo bueno. Climate change Tú no puedes utilizar el cambio as an climático excuse to honor one day over another. como una excusa para honrar un día u otro. So logistically, it doesn't work. Así que logísticamente eso no funciona. What I want us to see Lo que yo quiero que nosotros veamos is that the views of Walter Weiss, es que las visiones y la perspectiva de of Walter these White, leading conservative Adventists, de estos líderes conservadores that see this is the adventistas, threat, que ellos dicen que esta es la amenaza, they have the exact same mindset, ellos tienen exactamente la misma forma they're de on the same pensar, page ellos están en la misma página as apostate Protestantism que el protestantismo apóstata and the US government y el gobierno norteamericano. that have already united in a church and state union. Ellos ya están en sí unidos en una relación de iglesia y Estado. This is not some special truth we have. Esto no es una especie de verdad especial que nosotros tenemos. This is what Protestants believe. Esto es lo que creen los protestantes. And who passes the Sunday law? Y tú In pasas la America. ley dominical en Pope? América. Or the ¿Y Protestant quién church? pasa la ley dominical en América? ¿El Papa o las Protestantism. iglesias protestantes? Es el We protestantismo. moved the threat level, the threat Nosotros movimos la amenaza from these, de the Protestants de los protestantes to these liberal groups. a estos grupos liberales. And then Y luego we moved the threat nosotros movimos la amenaza also también from conservative Protestantism, del protestantismo conservador Pope. al Papa. and the Protestants pass the Sunday law, not the Pope. Y los protestantes son los que pasan la ley dominical y no el Papa. You can go straight to Ellen White's writings. She says that very clearly. Tú puedes ir directamente a los escritos de Elena White, ella te lo va a decir claramente. Adventists are in a dangerous position. Los adventistas se encuentran en una posición peligrosa. And in 1989, Y en God was mil- already showing us that. Y en 1989 Dios ya nos estaba mostrando eso. He was giving us pre-warning. Él nos estaba dando Because preadvertencias. who else was in a dangerous place? Porque ¿quién más estaba en una posición peligrosa? Completely warped idea Una idea completamente about the coming Messiah. fabricada sobre la venida del The Mesías. entire Jewish nation. La nación judía en su totalidad. Desde los fariseos a los saduceos, To the high priest, al sumo sacerdote, a Juan el Bautista.
They all had a wrong idea Todos ellos tenían una idea equivocada about what was coming. sobre qué era They lo were que se all avecinaba. confronted Y todos ellos fueron confrontados their long-held beliefs being challenged. con sus ideas preconcebidas siendo desafiadas. This is why I keep going over this history. Y esta es la razón por la cual yo sigo haciendo three tanto hincapié en esta movements. historia. Estos tres movimientos, The Supreme Court la Corte Suprema, supporting the weak, apoyando al the débil, time of the end, tiempo del fin, the war on the Western Front, la guerra en the el, taking en down of the el three branches, frente occidental, el apoderamiento By church, state, de las tres ramas de gobierno a través de la unión The de la work of the Iglesia y el apostate Estado, Protestants. la obra de to los defend protestantes America against immorality. a fin de defender a América contra la inmoralidad, Whatever they define to be immorality. sea como sea que ellos definan inmoralidad. And then the taking down of the judicial branch Y luego tomar posesión de la rama judicial that can no longer protect the minority today, para que ya no pueda seguir protegiendo a la minoría hoy, which step by step la cual paso a paso is leading to a country está llevando al país that cannot protect the weak. a una posición It donde ya no reflects pueden more and more the world proteger before the flood. al débil. Y eso se asemeja cada vez más al It mundo reflects antes more del and more of diluvio. Sodom, Y eso refleja cada vez because más a of Sodoma, immorality, no debido a la but inmoralidad, because of abuse. sino debido al abuso. I want us to keep this in our minds when we go to the line of Christ, Yo quiero que nosotros mantengamos esto en nuestras mentes a medida que vayamos a la línea de Cristo. so that when we construct this reform line, Así que cuando nosotros construimos esta línea de reforma, we remember recordaremos what the issues are today. cuáles son los asuntos el día de hoy. So every reform line Así que cada línea de reforma has 5 key tiene waymarks. 5 hitos principales. And what do we take from that? What symbol? ¿Y qué nosotros tomamos de ahí? ¿Qué símbolo? God's people are in a scattering. El pueblo de Dios se encuentra en dispersión. How does he gather them? ¿Y cómo Él los une? His right hand. Con su mano derecha. So we didn't do this because of that symbol. Así que nosotros no hicimos esto debido a ese símbolo. It came after Llegó we después, already recognized these 5 waymarks. cuando ya nosotros habíamos reconocido estos 5 hitos. We don't use that symbol to prove the 5 waymarks, Nosotros no utilizamos ese símbolo para probar estos 5 hitos, but we recognized after that symbology. pero lo reconocimos después de esa When simbología. God says, Cuando Dios my dice people are being scattered, que mi pueblo ha sido I dispersado will gather them y que los voy a reunir with my right hand. con mi mano derecha. I'll try and find one quote. Yo voy a intentar encontrar una There are cita, others. aunque hay otras. Just one quote. Una sola cita, solo Really una the whole cita. passage of Ezekiel 20 De hecho, todo el pasaje del capítulo 20 de Ezequiel, from verse 33. desde el versículo 33. Ezequiel 20, 33. Ezekiel 20:33. Ezequiel 20, 33. As I live, saith the Lord God, surely with a mighty hand and with a stretched out arm and with fury poured out will I rule over you. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que con mano poderosa, brazo extendido e ira incontenible reinaré sobre vosotros. And I will bring you out from the people and will gather you out of the countries wherein ye are scattered
with a mighty hand and with a stretched out arm and with fury poured out. Porque con mano poderosa, brazo extendido e ira incontenible os sacaré entre los pueblos y os reuniré de entre las naciones en las cuales estáis esparcidos. So God's people are scattered. Así que el Israel is pueblo de scattered. Dios está esparcido, Israel está God esparcido. says, I will gather you Y Dios dice, yo te voy a reunir with a mighty hand. con mi mano poderosa. There are other quotes Hay otras citas that refer to this as his right hand. que se refieren a esta mano como siendo su mano derecha. And an easy way to remember any of these reform lines Y una forma fácil de recordar todas estas líneas de reforma, cualquiera de estas líneas de reforma, is that it has these 5 key waymarks, es que tiene estos 5 hitos principales, 4 dispensations. 4 dispensaciones, Like you'd have 5 fingers así como tiene 5 dedos, separating 4 spaces or time periods. separando 4 espacios o 4 periodos de tiempo. Can overlay the agricultural system model. Pueden superponerse al modelo de agricultura, el sistema de Plowy. agricultura. Arado, Early rain, lluvia temprana, latter rain, lluvia tardía, harvest. cosecha. So our models Así que nuestros modelos, fit into this system. así que nuestro modelo encaja en There este being these sistema, 4 stages or 4 steps donde están ocurriendo estos 4 pasos o 4 etapas, divididos por estos 5 hitos. So where we finished Así que mientras culminamos in our last class en nuestra última clase, was we began laying out the line of Christ. nuestra última clase fue cuando nosotros comenzamos a delinear la línea de Cristo. Begins with the birth in 4 BC. Inicia con su nacimiento en el año 4 antes de Cristo. We understand that in our line this is 1989. Nosotros entendemos que en nuestra línea eso equivale a 1989. And where does our line end? ¿Y dónde culmina nuestra línea? The second En advent. la segunda venida. So we find that our line Así que nosotros encontramos que is nuestra typified línea by the line of Christ. se encuentra tipificada por la línea de Cristo. And what did we mark as the second advent in the line of Christ? ¿Y qué fue lo que nosotros señalamos como siendo la segunda venida en la línea de Cristo? Patmos. En la línea del Someone antiguo give me the Israel. quote. En el final del antiguo Israel. Identificamos eso como siendo Patmos. Alguien que me dé la cita. 19 MR 40.4. 40.4. Esa es una publicación solo This en is inglés. 100 AD, Este es 100 después the de island Cristo, of Patmos, en la isla de Patmos, where she says, donde ella dice, in the days of the early Christians, en los días de Christ came the second time. la iglesia primitiva, Cristo vino por His second segunda vez. advent was at the Isle of Patmos, Su segundo advenimiento fue en la where he isla de revealed Patmos, himself in glory to John. donde se reveló a sí mismo en gloria a Juan. So Ellen White lines up Así que Elena White alinea Christ's visit to Patmos la visita de Cristo a Patmos as the second advent. como siendo su segundo advenimiento. So we constructed the beginning and the end of this reform. Así que nosotros construimos el inicio y el final de esta línea de reforma. We discussed Discutimos how this happens in 2 steps, cómo esto acontece en 2 the pasos, church and the world. la iglesia y luego el mundo. So we understand our history, Así que nosotros entendemos nuestra historia line upon line, a parable través de methodology. línea sobre línea, metodología de parábolas. How were they to understand theirs? ¿Cómo ellos entendían la suya? How were they to understand their history? ¿Cómo ellos entendían su historia? At the time of the end, En el tiempo del fin, the book of Daniel is unsealed. el libro de Daniel es desellado. We understand Daniel 11. Nosotros entendemos Daniel What 11. were they to understand? ¿Qué era lo que ellos entendían? What time prophecy? ¿Qué profecía de tiempo? That's correct. What ¿Eso es time correcto? prophecy? ¿Cuál profecía de tiempo? The 490, Los 490, which is a part of what? los cuales son parte de qué?
2300 de los days. 2300 días. So they're given the 2300 day prophecy. Así que se les es dada la profecía de los 2300 días. Begins in 457. Comienza en el 457 antes de Cristo. I'm looking for Desire of Ages 234.1. Estoy yendo We'll go hacia over this Deseo more de toda la slowly in gente the next class. I just 234.1. wanted to close on this thought. Vamos a ir más lento en la siguiente clase. Simplemente quiero cerrar con este pensamiento. Deseo de todas las gentes 234.1 en inglés. I just want one sentence. Yo solamente quiero una sentencia más. She says, Ella the dice, time of Christ's coming, el tiempo de his la anointing venida by the Holy Spirit, su ungimiento por el Espíritu Santo, su and the muerte giving of the gospel to the Gentiles were definitely pointed out. y la predicación del Evangelio de los gentiles eran señalados So she debidamente. lists 4 things. Así que ella aquí lista 4 cosas. The final event El evento final is the giving of the gospel to the Gentiles. es dar el Evangelio a los gentiles. En español es She says that 201.1. these events were definitely pointed out. Ella dice que estos eventos eran definitivamente señalados. Deseo de how toda were la they gente pointed out? 201.1. ¿Y cómo esos eventos this eran time apuntados? Es en esta profecía de tiempo. So in 457, Así que en el 457 a.C., we mark its beginning, nosotros marcamos su inicio and it's 2,300 days y son 2300 días or years o años until 1844. hasta 1844. But the part that the Jews were that particularly concerned them Pero la parte que a los judíos particularmente les concernía was what pointed to these key events for their nation. eran aquellos que estaban señaladas para su nación. That this prophecy comes in 2 parts. Esta profecía viene en 2 partes. There are the 490 years Son 490 años and then the 1810. y luego 1810. So it's divided into these 2 parts, Así que está dividida en esas 2 partes. and we will expand on this in our next class. Y nosotros vamos a expandir esto en nuestra próxima clase. But it divides this time prophecy into 2 parts, Pero divide esa profecía en 2 partes. and the 490 was for who? ¿Y los 490 eran para quién? Jews Judíos or o Israel. Israel. In the 1810, ¿Y los 1810? Gentiles Gentiles or the world. o el mundo. So it shows Así que demuestra this work happens in 2 parts. que esta obra ocurre en 2 partes. Prior to 34 AD, Antes del año 34 it's the work of God es la obra de to Dios clean up ancient Israel, en limpiar el Israel antiguo. because ancient Israel Porque el Israel antiguo has all kinds of wrong ideas. tiene todo tipo de ideas equivocadas. They don't understand Ellos no entienden the applications of the prophecies. las aplicaciones de las profecías. It's why they're expecting a warrior king. ¿Por qué ellos están esperando a un rey guerrero? But you have these 2 parts. Pero tú tienes estas 2 partes. At 34 AD, En el 34 después de Cristo, God has done cleaning up his church. Dios ha terminado de limpiar su iglesia. He has a group of people Él tiene un grupo de personas who will take the gospel to the que Gentiles. van a llevar el evangelio a los gentiles. On our reform line, En nuestra línea de where do reforma, we take the gospel to the world? ¿cuándo nosotros llevamos el evangelio al mundo? Under the loud cry Bajo of el the third alto, angel.
bajo el alto clamor del tercer When do ángel. we take the gospel to the world? Cuando nosotros llevamos el evangelio al mundo, It's at the Sunday law. es en la ley dominical. For ancient Israel, Para el Israel antiguo, you have two parts. tú tienes dos partes. First, God works with his church. Primero, Dios trabaja a través de su iglesia. Cleans them up, Él la limpia, all who are willing, todos los que están dispuestos, bypasses all who won't. y rechaza a todos aquellos que no Then he quieren. takes that message, Y luego Él toma ese to the mensaje Gentiles. y lo lleva a los gentiles. first the church Primero la iglesia and then the y world. luego el mundo. We bring that down to our time. Nosotros entonces traemos eso a nuestro All propio of tiempo. Adventism Todo el adventismo is waiting for the Sunday law está esperando por una ley dominical, because that's all they have visibility of. porque eso es todo lo que ellos pueden They're looking for visualizar. the Sunday law. Ellos están viendo hacia la ley dominical They're already standing with apostate Protestants and the church-state union. y ellos ya están del lado de, de los protestantes apóstatas y de la unión de iglesia y Estado. What they don't understand, Pero ellos no entienden prior to the Sunday law, es que antes de la ley just dominical, like prior to 34 AD, tal cual como God antes is del going to clean 34, up Adventism, Dios va a limpiar el just adventismo. as he cleaned up ancient Israel, he will clean up modern Israel. Tal como Él limpió al antiguo Israel, así va a limpiar el Israel moderno. That's why we're studying the line of Christ. Esa es la razón por la cual nosotros estamos estudiando la Trying to línea de Cristo, understand tratando de where our entender misconceptions are today. dónde se encuentran nuestros malos entendimientos Jewish el día de nation hoy. did not understand. La nación judía no lo entendía, Adventism does not understand. el adventismo no lo entiende. Don't understand. Si no lo entendemos, Those Pharisees, aquellos fariseos, that Jewish leadership structure, esa estructura de liderazgo judío, they come to 34 AD, al llegar al año 34 después de Cristo, find themselves on the wrong side ellos se encontraron del lado equivocado, because they refused to unlearn their misconceptions. porque ellos refutaron desaprender sus malos We're looking for the Sunday entendidos. law, Nosotros estamos viendo hacia la ley but dominical, the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John pero los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan and the first part of Acts y la primera parte de Hechos are all about God cleaning up his church. nos habla sobre cómo Dios estaba limpiando su They are not iglesia. about the history of the Sunday law loud cry. Esos evangelios no se tratan de la ley dominical ni del alto This is clamor. Matthew, Esto es Mateo, Mark, Marcos, Luke, Lucas, John, Juan and part of Acts. y parte de Hechos. It tells us of the history Nos cuenta sobre la historia prior to the Sunday law. previa a la ley We dominical. have to understand line upon line Necesitamos entender línea sobre línea, because these lines, porque estas líneas they tell us of our own experience, nos dicen sobre nuestra propia experiencia, particularly the end of ancient Israel, particularmente el fin del Israel in a antiguo, special sense, en un sentido especial. shows the end of modern Israel. Nos muestran el fin del Israel moderno. We've already traced it from the time of the end to the second advent. Ya nosotros hemos trazado desde el tiempo del fin del segundo advenimiento. We've lined up this model of church and world, Nosotros alineamos este modelo de iglesia y luego el mundo, Jews and Gentiles, judíos y gentiles, before and after 34 AD. antes y después del año 34 después de Cristo. When we read the Gospels, Cuando nosotros leemos los evangelios, it's about God's work to clean up his people, his church. es sobre la obra de Dios de limpiar su iglesia, It's about the su history pueblo. prior to the Sunday law. Es sobre la historia previa a la ley When God dominical, prepares a people to give the message cuando of the Dios loud cry prepara of the third un angel. pueblo para dar un mensaje en el alto clamor del tercer ángel. So as we read about the misunderstandings of the Jewish nation, Así que a medida que nosotros leemos sobre los malos entendimientos de la nación judía, we're reading about the errors in Adventism, nosotros también estamos leyendo sobre los errores del adventismo, which is why we labor this history. que es y esa es la razón por la cual nosotros trabajamos Show esta historia, this church-state model
para demostrar que este modelo Union of iglesia-estado, conservative Protestants and Donald Trump, esta unión entre los protestantes conservadores y Donald Trump, who are both Protestants, republicanism, quienes son ambos protestantes y republicanismo, both opposed to homosexual rights, ambos se oponen al derecho de los homosexuales, opposed to feminism, opuestos al feminismo, opposed to immigration, opuestos a la inmigración, opposed to civil rights, opuestos a los derechos and civiles opposed to climate change. y opuestos al cambio And the climático. problem is, Y el problema es much of Adventism que la mayoría del adventismo, and all of those issues en todos esos temas, stand with apostate Protestants, están al lado de los protestantes apóstatas the end of the world. en el fin del mundo. We feel special Nosotros nos sentimos especiales when we have those conspiracy theories, cuando tenemos todas aquellas teorías de conspiración, but we're not. pero no lo somos. We're just showing how close our relationship is with apostate Simplemente estamos Protestants. demostrando cuán cercana es nuestra relación con el protestantismo apóstata. Because we read about Sodom Porque nosotros leemos sobre Sodoma the same way Protestants read about Sodom. de la misma forma que los protestantes leen sobre Sodoma. We end up with the exact same worldview, Y terminamos teniendo exactamente la misma perspectiva del places mundo, us lo cual nos ubica between the time of the end and the Sunday law, entre la ley dominical y el tiempo del fin, entre el tiempo del fin y la ley dominical, on the wrong side, en el lado equivocado, unless we're willing a menos de que estemos to dispuestos see a new a ver un nuevo movimiento, movement a ver un nuevo movimiento define the nature of Christ's kingdom definiendo la naturaleza del reino de Cristo, that contradicts que contradice our deep set ideas. nuestras ideas bien asentadas, Unless we can make that change, a menos de que hagamos ese cambio. be on the wrong side of the Sunday A law. menos de que hagamos ese cambio, estaremos del lado equivocado en la ley Like the dominical, Jews were on the wrong side of 34 AD. como los judíos estaban del lado So equivocado as en el we año do the line of 34. Christ, Así que mostramos la línea de we Cristo. have to remember what's been building, Tenemos que recordar lo que está siendo what construido, took us to our time of the end, lo que nos llevó a nuestro tiempo del fin, what changed under Reagan, lo que cambió bajo Reagan, led us to Trump, nos llevó a Trump. so that we make correct application. Así que hacemos la aplicación correcta. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar con una oración. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. gracias por tus bendiciones. Thank you that you do not take us to the end of the world Gracias. with our faith in conspiracy theories. Gracias porque no nos llevas al fin del mundo con nuestra fe en teorías de conspiración But basadas you give sobre el miedo, us clear instructions, sino que tú nos has dado instrucciones claras shows your love for us, que nos muestra tu amor por nosotros, your commitment to us. tu compromiso con nosotros. We see how much the disciples had to unlearn. Nosotros vemos cuánto los discípulos tienen que Only desaprender. one Solo uno refused to unlearn. refutó And we see desaprender. what happened. Y nosotros vimos lo que ocurrió. We wish to have that faith, Nosotros queremos tener esa fe, esa voluntad, esa disposición to unlearn, a desaprender, to trust in your guiding. de confiar en tu liderazgo, en We tu know guía. that the Sunday law is coming. Sabemos que la ley dominical se aproxima. You give us a clearer and clearer picture of what that actually is. Nos has dado una imagen cada vez más clara sobre de qué se trata. I pray that none of us fail that test, Oro para que ninguno de nosotros falle esa prueba, that we might be as the disciples, a fin de que nosotros podamos ser tal cual como los discípulos que amaban la all the verdad, pain, a pesar de todo el the dolor confusion and the shakings. y la confusión y los zarandeos. So they found they could not be moved. Así que ellos se encontraron en una posición en la cual eran inconmovibles. Amen. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.